Aquí estamos en la lista de reproducción número 6, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 1. Este ejercicio está relacionado con condicionales combinados, es decir, esta lista de reproducción va enfocada en la combinación de condicionales, es decir, podemos tener un condicional simple, dentro de ese condicional simple un condicional compuesto, dentro de ese compuesto podemos tener un condicional anidado, dentro de ese anidado podemos tener un caso o switch. Y nuevamente podemos tener un condicional simple. Entonces estos ejercicios van enfocados como a esa parte y por eso los puse como condicionales combinados. Entonces este ejercicio número 1 nos plantea lo siguiente: elaborar un programa que le permita a un usuario ingresar el nombre de un trabajador, el número de horas trabajadas y el valor por hora. Se pide que el programa le imprima el salario bruto, las bonificaciones, las deducciones y el salario neto, teniendo en cuenta que las bonificaciones serán de $20 si trabajó como máximo 48 horas, de $50 si trabajó entre 49 y 58 horas y de $100 si trabajó más de 58 horas. Las deducciones son de $10 si el salario básico hora es menor de $5, de $20 si el salario básico hora es mayor de $5 y menor de $8, y de $50 si su salario básico hora es de $8 o más. Entonces aquí podemos ver que este algoritmo hace referencia a los datos de un trabajador y a ese trabajador se le van a dar unas bonificaciones de diferente cantidad dependiendo de qué, de las horas que haya trabajado, y al mismo tiempo a ese trabajador se le van a hacer unas deducciones dependiendo de qué, del valor que le paguen por hora. Entonces, por un lado podemos ver que las bonificaciones van a trabajar en función de unas expresiones lógicas que están relacionadas con las horas que el trabajador hace de forma mensual, y las deducciones van relacionadas a las expresiones lógicas enfocadas en qué, en el salario básico hora. ¿Por qué? Porque si la hora vale cierta cantidad, yo le hago una deducción de cierta cantidad, y lo mismo con las bonificaciones. Si él trabajó cierta cantidad de horas en el mes, yo le voy a hacer un pago relacionado a sus bonificaciones. Entonces, cuando estemos empezando a construir este algoritmo lo vamos a ver con mucha más claridad, pero en resumen eso es lo que nos dicen. Pero antes de construir este algoritmo en pseudocódigo yo lo quiero construir paso a paso para que me sirva de referencia, para que me sirva de guía, para que me sirva de apoyo, para que mi algoritmo cuando lo esté construyendo yo lo haga mucho más fácil y además lo mejor posible. Entonces para eso bajamos un poco y aquí podemos ver los pasos para la solución. Me pregunto, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que yo como desarrollador los voy a escribir de forma literal en mi código. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, pues yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y aquí me dicen que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También me hacen otra recomendación donde me dicen aplicar operaciones aritméticas y las complementan diciéndome que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. Si bajamos un poco más, podemos ver la de aplicar una estructura algorítmica donde me dicen que debemos poner en práctica la estructura condicional combinada para evaluar las horas trabajadas y el valor por hora que ingrese el usuario. Y por último me recomiendan interpretar correctamente la condición o expresión lógica y la complementan con la respuesta que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional combinada debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí podemos ver que hemos construido nuestro algoritmo paso a paso que nos va a ayudar a solucionar el planteamiento, ejercicio o problema número 1. Ahora este algoritmo que hemos construido paso a paso vamos a darle vida en pseudocódigo con ayuda de nuestro editor de código. El nombre es horas trabajadas. Nos vamos como siempre con el comentario de definir variables o constantes. Palabra clave definir y la primera variable va a ser el nombre, tipo de dato cadena, el nombre de ese empleado. Posteriormente palabra clave definir y vamos a decir horas trabajadas. Pero esta variable horas trabajadas no se puede llamar exactamente igual que el nombre del algoritmo horas trabajadas. Entonces al nombre del algoritmo le vamos a agregar empleado. Y aquí ya sí horas trabajadas, coma y nos vamos con valor hora, coma y nos vamos con salario bruto.
tipo de datos real, punto y coma. Posteriormente palabra clave definir y aquí nos vamos con bonificaciones, deducciones y nos vamos con salario neto, tipo de datos real también. Y nosotros ya debemos ser conscientes de la diferencia entre un salario bruto y un salario neto. Aquí damos unos enters y nuevamente nos vamos con un comentario que va a decir inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el nombre del trabajador. Dos puntos espacio y eso se almacena gracias a mi palabra clave leer en la variable nombre de tipo de dato que cadena. Posteriormente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la cantidad de horas trabajadas en el mes, específicamente en el mes, de una vez. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en donde en horas trabajadas, punto y coma. Posteriormente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el valor hora. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en donde en valor hora, punto y coma. Pero no digamos valor horas, sino valor hora, lo que le pagan por cada hora trabajada. Y corregimos acá en el tema de definición de variables o constantes. Aquí nos vamos con otro comentario que va a decir primeros procesos aritméticos. Vamos a llamar al salario bruto, que va a ser igual a ¿qué? A las horas que él trabajó en el mes por el valor que le pagan por cada hora. Eso nos va a dar el salario bruto. Y aquí voy a hacer otro comentario que va a decir estructura condicional combinada. Y aquí horas trabajadas. Palabra clave sí, y la expresión lógica va a trabajar en función de las horas trabajadas que él hizo. Y necesito esas horas trabajadas para poderle dar las bonificaciones. Entonces él me dice, si las horas trabajadas son menores o igual a 48, es decir, si trabajó como máximo 48 horas, entonces yo voy a ejecutar unos procesos aritméticos. Y el editor de código me ayuda a autocompletar el entonces con el tema de la indentación y a cerrar mi estructura condicional, como siempre lo hace. Y aquí me llamo a las bonificaciones y les asigno el valor de 20, porque eso es lo que me dicen, si trabaja como máximo 48 horas, la bonificación va a ser de $20. En caso tal de que esa expresión lógica no se cumpla, entonces agrego la palabra clave si no, y aquí no voy a ejecutar acciones, sino que voy a ejecutar nuevamente un condicional, porque estoy trabajando con un condicional anidado en este primer momento. Y aquí me dicen que si las horas trabajadas son mayor o igual a 49 y al mismo tiempo operador lógico y las horas trabajadas son menores o igual a 58, entonces voy a ejecutar unas instrucciones internas y el editor de código me ayuda como siempre a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí y autocompletar nuestra estructura con la palabra entonces y además de la indentación. Y aquí vamos a decir que las bonificaciones, si esta expresión lógica se cumple, van a ser de $50. Doy un enter y me paro al mismo nivel de esta palabra clave sí. Y en caso tal de que esta expresión lógica no se cumpla, es decir, las dos anteriores, esta y esta, entonces se va a ejecutar esta por defecto, donde dice que las bonificaciones van a ser igual a $100. Entonces cuando el código llegue aquí, eso quiere decir que él trabajó más de 58 horas, es decir, desde 59 horas en adelante trabajó el caballero o la señorita y se le da una bonificación de $100. Cerremos estos espacios para tener mejor visibilidad de la estructura. Y aquí está trabajando correctamente. Nuevamente me voy con un comentario que diga estructura condicional combinada. Y aquí dentro de los paréntesis valor hora. Es decir, esta estructura que vamos a crear va a trabajar en función del valor hora que le pagan a nuestro trabajador. Nos vamos con nuestra palabra clave sí y la expresión lógica va a decir que si el valor hora
es menor de $5, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas siempre y cuando se cumpla esta expresión lógica. Y aquí llamamos deducciones y decimos que va a ser igual a $10, punto y coma. Nuevamente doy un enter. No podemos perder de vista que el editor de código siempre me autocompleta el entonces, me ayuda con la indentación y cierra su respectivo sí gracias a la palabra clave fin sí, porque todo sí que se abre se debe cerrar con la palabra clave fin sí. En caso tal de que esta expresión lógica anterior no se cumpla, entonces me para al mismo nivel del sí y agrego la palabra clave si no. Y aquí no voy a ejecutar instrucciones internas, sino que voy a agregar nuevamente un condicional porque estoy trabajando con condicionales anidados en este primer momento en función del valor hora. Entonces digo que si el valor hora de ese trabajador es mayor a 5 y al mismo tiempo ese valor hora es menor a 8, entonces el editor de código me ayuda a autocompletar el entonces con el tema de la indentación y a cerrar mi respectivo sí gracias a la palabra clave sí. Y si esta expresión lógica voy a ejecutar las instrucciones internas que van a hacer que las deducciones va a ser igual a $20. Nuevamente doy un enter y me paro al mismo nivel de esta palabra clave sí y agrego la palabra clave si no, en caso tal de que las dos expresiones anteriores no se cumplan. Y aquí llamo deducciones de forma directa, es decir, no voy a ejecutar nuevamente un condicional anidado, sino que aquí estoy ejecutando opciones de forma directa. Y aquí a deducciones le asigno el valor de $50. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si no se cumplió esta expresión ni tampoco esta, entonces el valor hora de ese trabajador es mayor o igual a 8, es decir, de 8 en adelante. Bueno, aquí tenemos esto bien y aquí nos vamos nuevamente con un comentario que va a decir segundos, procesos aritméticos. Y esto me dice que el salario neto va a ser igual a ¿qué? Primero, paréntesis, operadores, jerarquía de los operadores. Que mi salario bruto más mis bonificaciones me van a dar un resultado y ese resultado lo voy a restar con mis deducciones. Y al hacer esa operación voy a obtener ¿qué? El salario neto. Y por último, voy a copiar y pegar algo que se llama mostrar información por consola o por pantalla. Y aquí están todos los datos del empleado. El nombre, el salario bruto, las bonificaciones, las deducciones y el salario neto. Y eso lo copié y lo pegué porque el enfoque principal de estas estructuras o de esta lista de reproducción, mejor dicho, es ver la combinación de estructuras, no esta parte de mostrar información porque esta parte ya la hemos hecho mucho. Entonces por eso me adelanté en esa parte. Listo. Entonces la esencia de esta lista de reproducción es eso, ver la combinación de estructuras que aún no la hemos visto. Vamos a ejecutar y ver que con lo que hemos hecho este algoritmo en teoría funciona bien. Nombre del trabajador, eones. Ingrese la cantidad de horas al mes, 45 digamos. Y el valor hora digamos que $7. Aquí tenemos primero cadena vacía, nombre del empleado, salario bruto, bonificaciones, deducciones y salario neto. Aquí el neto es igual que el bruto porque las bonificaciones se arrestan con las deducciones, entonces por eso ni sube ni baja. Pero si yo voy y doy reiniciar, aquí tenemos algo. El nombre es eones, las horas trabajadas. Digamos que este usuario le dio por ingresar el menos 122 y el valor hora es menos $50 y él sigue trabajando. Y no está bien porque yo no puedo trabajar con valores negativos en esa parte, esos valores deben ser positivos y en caso tal de que el usuario me ingrese algún valor negativo, pues yo decirle que no puedo ejecutar los procesos aritméticos porque me ingresaste valores negativos. Aunque en los procesos aritméticos yo puedo aplicar la ley de los signos para que los valores que él me ingrese negativos, al operarse con la ley de los signos, queden siempre positivos, pero eso es complicarme mucho más. Es mejor decirle desde el principio estos valores son negativos y yo no puedo trabajar con esos valores negativos. Entonces aquí es donde entra la combinación de estructuras condicionales. Entonces vamos a nuestro pseudocódigo, cerremos esta parte y aquí apliquemos esta estructura, diciendo lo siguiente. Todo esto se va a ejecutar, todo esto se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Palabra clave sí y la expresión lógica va a decir, si las horas trabajadas son mayor a 0 y al mismo tiempo el valor hora es mayor a 0, entonces voy a ejecutar unas instrucciones internas. ¿Y cuáles van a ser esas instrucciones internas? Si las horas trabajadas por el trabajador y al mismo tiempo el valor hora
ambos datos son mayores a 0, entonces voy a ejecutar estas instrucciones internas, todas estas instrucciones internas, las que desarrollé anteriormente. Control X para cortar y las pego acá. Pero en caso tal de que eso no se cumpla, entonces yo me paro al mismo nivel de la palabra clave sí, de mi estructura condicional externa, y aplico la palabra clave si no. Si eso no se cumple al mismo tiempo, entonces yo me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le digo al usuario: los datos ingresados no son válidos, coma, revisa los valores de las horas trabajadas y o valor hora, punto final. Ahí tenemos este mensaje, es un poco largo, pero ya sí nos debe funcionar mejor. Vamos a ejecutarlo. Maximizamos, ingresamos el nombre, este no hay problema, eones. Ingrese la cantidad de horas trabajadas en el mes, digamos que menos 34, y el valor hora menos 55. Los datos ingresados no son válidos, revisa los valores de horas trabajadas y o valor hora. Entonces ahora sí, podemos ver que esto está trabajando correctamente. Nuevamente eones, ya 56 horas y el valor hora digamos que 8. Ahora sí funciona correctamente. Entonces para eso nos sirven esta combinación de condicionales, para poder validar que los datos de los usuarios siempre estén correctos, para que mi algoritmo funcione lo mejor posible. Y aquí hacemos un comentario que diga condicional combinada. Entonces podemos ver que tenemos un condicional compuesto, el sí y aquí el sí no, y dentro de ese condicional compuesto que tenemos procesos aritméticos, tenemos un condicional anidado, aquí lo podemos ver que trabaja en función de horas, aquí tenemos otro condicional anidado que trabaja en función de valor hora, aquí tenemos más procesos y aquí mostramos información. Entonces si ven que dentro de los condicionales podemos tener muchas cosas e incluso podemos definir nuevas variables, inicializarlas, que lo vamos a ver más adelante, pero entonces vámonos a guardar esto. Nos vamos para nuestra carpeta principal donde está el curso, yo lo tengo en esta parte, damos clic en la carpeta y entramos en la carpeta de 06-condicionales. Ahí nos vamos a crear una nueva carpeta con el nombre de 04 condicionales combinados. Damos clic. Ahí tenemos una nueva carpeta que se llama ejercicio, lista de reproducción 6, porque estamos trabajando en la lista de reproducción 6. Y aquí nos vamos a crear varias carpetas, pero nos vamos a enfocar en la primera que va a ser 01-ejercicio 1, damos clic y ahí vamos a tener esta tarjeta de ejercicios, que es la tarjeta de ejercicios número 1. Y aquí a este algoritmo le vamos a agregar el nombre de 01-horas trabajadas empleados. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.